¿Qué onda amigos? Muy buenas noches a todos ustedes. Estamos en otra transmisión. Hoy es una transmisión extraordinaria por muchas razones, chicos. Por horario, por el día en el que estamos haciendo esto, pero ya no quería yo posponer. Y es que digo que es extraordinario porque además tenemos invitada especial. Y tenía desde hace mucho tiempo, había yo tenía ahí chance de platicar antes, hace un ratito ya con nuestra invitada porque pues, me interesaba muchísimo que mostrara lo que hace, mostrara lo que hace desde antes de estar con nosotros, lo que aprendió estando con nosotros y pues dada los resultados que tiene de su recién egreso hace un par de semanas, me interesaba mucho que lo mostrara acá en una transmisión en vivo y pues se animó, le dije, me encantó la idea que quisiera y pues hoy nos acompaña Inari Maribel López, ¿cómo estás? Muy bien, Alan. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Creo que es un sueño cumplido, en definitiva, porque desde que estoy conociendo MST, como que siempre esperé llegar a esta etapa y me encanta estar acá. Qué padre. Sí, fíjate que me acuerdo que bueno, hubo por ahí algunas otras transmisiones que hacíamos, de las que siempre hacemos, en una en donde tú estuviste, no te conocíamos todavía, digamos, en persona, pero sabíamos ya de tu existencia por tus mensajes y tu usuario. Y por ahí me acuerdo que estuviste en una revisión de portafolio y platicando y ahí dimos feedback, etcétera. Y después yo me entero que pues ya ibas a estar con nosotros en el máster y pues está padrísimo, porque además ahora, como bien dices ahorita, se cierra el círculo, ¿no? Sí, Porque, total. porque llegaste un día a una transmisión y pues ahora que ya acabaste el máster, pues está padrísimo pues que nos acompañes y sobre todo lo que me interesa muchísimo y ahorita para ya que nos vayas contando, me interesa muchísimo que toda la banda pues que es asidua espectadora de nuestro canal, fíjense, tenga la oportunidad de poder materializar todo lo que a veces acá lo teorizamos o lo vamos platicando, pero que ellos sean capaces de poder verlo, porque pues qué mejor manera de que vean una obra terminada y qué mejor que sea a partir de quien es en este caso su autora, ¿no? Entonces, pues si te late, empezamos, cuéntanos un poquito de esta parte, les voy a cambiar de pantalla para ir compartiéndoles un poquito de lo que Inari preparó y pues cuéntanos y ahí pues ya saben chicos, vayan mandando sus preguntas, vayan mandando si tienen algunas dudas en lo general, en lo particular, encantados de poder responderla, mándenle ahí sus preguntas, saludos y porras a mi querida Inari. Entonces, pues platícanos, ¿cómo estuvo la cosa? A ver, cuéntanos. Vale. Bueno, pues contándoles un poquito de mi persona. Soy de Colombia, Bogotá, Colombia. Tengo 35 años. Llevo aproximadamente alrededor de unos 10 años incursionando en el trabajo del diseño. Soy egresada de diseño gráfico de la Fundación Universitaria de los Libertadores con un énfasis en ilustración para la web. Digamos que mi camino inicia un poco con esta idea de querer dibujar y querer elegir una carrera que me acerque al dibujo. Y creo que muchos, de forma muy ingenua, elegimos una carrera pensando que si no es matemática, si no es lectura, pues algo que sea dibujo, Claro, diseño, ¿no? O profe de artes, pero como que no nos cuadra ser profes, terminamos eligiendo diseño. Entonces, gran error porque claramente el diseño no tiene nada que ver con esa decisión, pero lo vamos descubriendo en el camino. Experiencia personal que justamente me pasó, me doy cuenta que el diseño es mucho más que solo dibujar, a pesar de que hay un gran proceso de dibujo alrededor, pero tiene muchos más retos que simplemente dibujar. Entonces, parte de mi énfasis en ilustración para la web es justamente un acercamiento a la ilustración que yo encuentro por el diseño gráfico, porque dada la universidad, se potencia de alguna manera como esta carrera llevada más que todo hacia la ilustración, que es como el camino que encuentro para ir claro. eh, dedicándome a ello. Quiero compartirles un poco lo que es como mis pilares de inspiración o de guía para lo que va a ser de aquí en adelante un poco la carrera, mi formación y el entender en definitiva qué es lo que quiero hacer. Para ello, principalmente es Terry Whitlatch, que es nuestra como referencia en diseñadora de personajes para el entretenimiento. Justamente llego a conocer de este medio es por el libro de ella, porque un compañero en la universidad lleva el libro, se Ujú. habla sobre este proceso, este trabajo, y ahí me doy cuenta que hay muchas más cosas aparte del diseño gráfico, como que, uy, hay otro universo que no conozco y quiero Claro. saber más. A partir de ello, pues mis referentes van creciendo, voy llegando a nuevos referentes,
Entre ellos está Celine Kim, que es una artista enfocada más que todo al visual development, también gran diseñadora. Y se hace también un referente muy importante dentro de mi portafolio para lo que posteriormente pues les estaré contando, a ver qué de pronto identifican de este gran Exacto. trabajo justamente de ella. Ujú. Dentro de esto también Cory Loftis, creo que lo conocemos muchos por Sí, su trabajo en Zootopia, el increíble trabajo que él realiza, también es un gran diseñador, gran bizdev, termina siendo también como mi ruta a entender cómo funciona la animación, porque bueno, nosotros entendemos que la animación solo está la parte animada, ¿no? Como el paso a paso, cómo es animar, pero desconocemos cómo se hace como tal una película, cómo se hace un corto. Y gracias al trabajo de diseñadores como Cory Loftis es que justamente uno empieza a entender que hay más cosas o más roles en la industria. Y es como esa búsqueda de respuestas que encuentro en qué más uno puede hacer aparte de animar, porque animar no es propiamente diseñar ni dibujar. Y finalmente Nicolas Cole, gran diseñador de personajes y también una persona enfocada al business, pero un poco más hacia el lado nuevamente de personajes. Entonces, ellos son prácticamente mis cuatro grandes referentes que a lo largo de esta carrera encuentro mi motivación también y mi referencia para saber cómo ir mejorando en el proceso. claro. Y bueno, eso es teniendo en cuenta un poco como para dónde voy. Como inicio, como cómo empiezo, que generalmente uno no tiene una visión clara, uno como que sabe que quiere dibujar, pero no sabe cómo. Entonces, mis primeros como pinitos fue iniciando en la ilustración vectorial, dibujando por vectores, después tratando de ilustrar con mapa de bits. Y pues empiezo a aventurarme con ilustraciones un poco comerciales, se podría decir, porque son ilustraciones que pueden funcionar de pronto en portadas de cuadernos o, no sé, de pronto en cuadros, pero no tienen un propósito fuerte de comunicación. Aquí netamente se sienten un poquito más de comunicación, perdón, comercial en ese sentido. Y esto es como mi inicio de portafolio, se podría decir, un Ujú. poco, para empezar a aventurarme a postularme a proyectos. Claro, hace 10 años. Hace 10 años, Wow, justamente. qué el- chido. Qué bueno que pusiste la fecha, es buen dato. sí, sí. Y es bonito empezar a recordar esto porque uno no es consciente del tiempo. Así es, qué chido. Entonces, es chévere. Bueno, claramente acá el portafolio traté de resumirlo mucho porque hay muchas cosas que suceden entre sí. Pero gracias al proceso en ilustración, se me da la oportunidad de ilustrar un libro para el escritor colombiano Jairo Aníbal Niño, Ujú. que es El Jardín de las Ilusiones y La Noche de los Colibríes. Si bien este camino me estaba llevando por la ilustración y por la ilustración infantil y por trabajar en este tipo de proyectos, de alguna forma empiezo a notar que necesito entender más cosas sobre qué hay aparte de la ilustración. Y ahí empieza un poco como mi camino a buscar abrirme paso en lo que significaría trabajar de pronto para la animación o para los videojuegos. Ujú. Entonces, este es un pequeño disclaimer, esto sucede en el 2020. Entonces, es un gran salto Claro, con respecto al inicio, pero versus lo que pude lograr hacer en esta época pandemia, ¿no? Porque fue además. plena pandemia. Y cómo empiezo a entrar en la industria. Mis primeros pasos fueron en el diseño de UI. Fue gracias de la mano de Ashar Studios. Fue un estudio que justamente me dio la oportunidad de entrar, pero digamos que su modalidad de trabajo mucho era la participación de realizar proyectos que no necesariamente estaban remunerados. Y muchos de esos proyectos dependen de un impulso en el que justamente esté un equipo dedicado a hacer arte o a hacer el tema de programación o el tema de animación y buscar la financiación, que es donde uno hace como demos para poder financiar los proyectos. Entonces, bajo esa modalidad yo entré a trabajar con ellos. No era una modalidad propiamente paga porque no era financiado, porque iba a ser a posteriori, como que Claro. si esto levanta presupuesto, claramente viene la recompensa en el dado caso. Antes de esto estuve en otros proyectos similares, pero muchos proyectos nunca se concretan, ¿no? Uno en este Así es. espacio se da cuenta que mucho es participar y mucho no sale a la luz. Muchas cosas se quedan en el camino y pues también es parte del proceso porque pues uno no puede estar claramente como mostrando todo porque no todo es como consolidado como tal.
pues esta es como mi puerta de entrada. No tenía ni idea de lo que significaba el diseño de UI, pero gracias al estudio entiendo cómo se hacen interfaces y cómo se diseñan interfaces en esa etapa. Entonces estuve como muy acompañada del equipo en ese momento. Y posterior a eso me pasan a la área de ilustración y arte 2D, donde estoy a cargo de la dirección de arte de Rodrigo Álvarez. Y de la mano del director, pues puedo entender cómo se hacen los procesos en parte, pero dentro de este estudio. Claro. Y ahí es donde empiezo a entender que la ilustración es una forma, es un camino distinto a lo que implica hacer en verdad diseño o empezar a trabajar en procesos de producción. Porque uno está acostumbrado a que ve la ilustración finalizada, ¿no? Como está linda y está terminada, pero cuando uno piensa en diseño, uno tiene que pensar cómo funciona el objeto, cómo se ve el objeto en 3 dimensiones o incluso cómo se va a manipular ese objeto. Y fue un reto enorme porque en esta etapa no conocía mucho de Blender, no para nada lo manejaba. Fue mucho dibujo, mucho proceso, mucha retroalimentación. Y creo que a veces nos pasa que, sobre todo cuando estamos empezando, que creemos que los demás ven las cosas como uno las ve. Entonces uno da por hecho y por sentado cierta información en la imagen. Cuando uno se lleva la gran Cierto. sorpresa de trabajar con equipo, es que, ven, es que me falta información, cómo se ve en la parte de atrás, o esta forma que estás dibujando acá, ¿qué es? Y uno a veces es muy perezoso, caí en esa pereza de querer que ellos interpretaran, porque pues ahí se entiende, Claro. pero grave error, porque claramente ellos van a meter de su interpretación, o muchos van a decir, no, yo no avanzo hasta que tú no me des más información. Entonces, fue un proceso increíble porque justamente empecé a darme un poquito cuenta cómo hay que cambiar el chip, como no es ilustración, es otra cosa. De acuerdo. Y a partir de ello, bueno, más cositas de esa etapa. Posterior a eso se gana una convocatoria del gobierno con Crea Digital, esto lo gana el estudio, Mm, y se me da la oportunidad de participar en el desarrollo de este videojuego. Se llama Un Océano Brillante, por si lo quieren buscar, está por ahora en tiendas independientes claro. como itch.io y Gameloft. Ujú. Y esto es un poquito de las cositas que hice ahí, como concept con respecto a los assets, algunos personajitos y criaturas que realicé para el escenario. Eh, sí, más personajitos que realicé allí. Sí, Entonces, esta es como mi primera oportunidad, que agradezco mucho al estudio por justamente irme mostrando claro. eh, el camino en ese sentido. Y Claro. gracias a esta convocatoria, llego a Atomic Studio, a la dirección de arte. Aquí ya conozco el trabajo de este estudio justamente y se me da la oportunidad de asumir la dirección. Y bueno, aquí creo que es un salto enorme porque en los otros proyectos, aquí hago un pequeño disclaimer, pues no fue un tema de un mes, no, no fueron años. Yo estuve con el estudio desde el 2016 al 2021. Ah, justo. Y entre eso hubieron muchas cosas, procesos de marketing, otro tipo de videojuegos, muchos desarrollos independientes. Entonces, Claro. hay muchas cosas que claramente suceden antes de. Y acá, en Atomic, tengo la oportunidad de ya como enfrentarme a la dirección de arte. Llego un poquito como asumiendo un rol en caliente, se le podría decir, Sí, porque se habían quedado sin director, tocó como asumirlo de forma muy rápida. claro. Y pues no sé, con todos los ovarios del mundo a aventurarme a hacerlo porque nunca había hecho justamente la dirección y pues esta era como la oportunidad a ver qué pasaba. Claro, claro. Ahí nuevamente son nuevos retos, son formas muy diferentes de hacer las cosas. Es muy distinto cuando tú trabajas para otra persona que te dice cómo hacer las cosas a cuando tú tienes que decirle a las personas cómo hacer las cosas. Y nuevamente hace presencia él, no es la forma en cómo tú lo ves, lo mismo como lo ven los demás. Entonces hay que ser muchísimo más descriptivo. Porque justamente es muy fácil que el equipo tome otras decisiones y no porque es- sea en mala onda, ¿no? Sino porque es Claro. muy fácil tomar otra interpretación o creer que eso era lo que se refería al director. Entonces, cosas que voy justamente aprendiendo, una pequeña muestra del proceso de dirección de esa etapa. Y llego a lo que me gusta llamar mi némesis, porque fue el punto de quiebre para mi proceso, en el Ujú. sentido de que me demandó muchísimo más de lo que ya tenía en su momento mi conocimiento. Claro. Entonces, yo sé que este proyecto a ti te hubiera encantado, porque son puros mechs, Puros mex, claro. son tu salsa, en como decimos acá en Exacto. Colombia, Exacto. porque era, sí, un videojuego enfocado a mechs. Ujú. Claramente
el productor en su momento me tenía mucha fe con respecto al diseño del MEC y es muy distinto. O sea, no es lo mismo, pues, claramente hacer un diseño de personajes un poquito más contenido, que son Claro, carismáticos y tal vez representativos o icónicos, a hacer un MEC, porque pues ya implica otro tipo de referencias incluso. totalmente. Y bueno, ahí claramente quiero traer justamente el proceso de qué intenté hacer. No sabía qué estaba haciendo. Estaba buscando referencias, estaba tratando de mantener la idea de que se sienta un MEC. Bueno, ahí yo claramente digo, fracasé en su momento, pero en su momento me lo apoyaron. Pero desafortunadamente, pues el proyecto quedó un poquito en estampa y hasta donde sé. Ya, Esto es mi keyframe eh, de ese entonces, cuando claro, no tenía nada de conocimientos de modelado, pero con la ayuda del equipo armamos esto como para claro, claro, ir mirando. claro. Entonces, quería justamente traer esto porque es un gran contraste cuando uno cree que sabe hacer cosas a cuando llegan nuevos retos. Y esto me hizo replantearme mucho, me hizo pensar, bueno, yo sé que quiero dedicarme a esto, quiero hacer este tipo de proyectos. Y aunque en su momento me aconsejaban como, no, pues llévalo a lo que tú ya sabes hacer, no te compliques, si ya sabes hacer muñecos tiernos, pues haz mechs tiernos, pero Claro, no era la forma de resolverlo, porque el proyecto era específico con el tono, la forma y como qué era lo que quería generar. Entonces, no podía tampoco como pasármelo por dirección y decir, es que mi dirección es esta. Entonces, ahí es donde también uno tiene que empezar a entender el producto y las necesidades del mismo. claro. Y bueno, acá llego a unos planteamientos, que es lo que yo quiero compartirles mucho acá, porque creo que a veces uno no sabe cómo preguntar, porque es difícil preguntar lo que uno aún no sabe. Claro, claro. Y, y uno cae mucho en la pregunta, ¿qué brocha usas? O, sí, y está bien, porque es lo que sabemos, ¿no? Sabemos usar pinceles y todo, pero entre más uno va sabiendo, más preguntas van surgiendo. Entonces, hay muchas preguntas que son difíciles de exteriorizar porque tú desconoces cómo hacerla. Entonces, con todo esto que les comparto, entiendo varias cosas. Primero es que yo no tengo claro cómo hacer mi trabajo. O sea, he hecho cosas por como creo que son, pero no tengo claro cómo es su proceso. También no tengo claro cuando algo funciona, como cuando estoy haciendo un buen diseño. También no tengo claro cuándo es diseño y cuándo es ilustración. Y esto creo que es un factor muy determinante porque uno fácilmente pretende hacer diseño y cae haciendo ilustraciones. Así es. Entonces uno mezcla perspectiva, mezcla pose, mezcla Ujú. iluminación y hay que dividirlo y es parte de lo que hoy vamos a compartir justamente en ello. Y me vuelvo fan de los procesos. Creo que aquí en MST justamente entendí mucho el tema de procesos y en su momento me preguntaba mucho cómo se hacen las cosas. O sea, tengo una forma de hacerlas, pero hay cosas que no sé hacerlas con mi proceso. Entonces, sí empiezo a buscar información sobre cómo se hacen las cosas con respecto a un equipo, cómo trabaja un equipo, hasta qué punto va mi trabajo o hasta qué punto va otra persona. Y Ujú. también empiezo a preguntarme, bueno, ¿por qué no entiendo cómo empezar a diseñar? ¿Por qué no entiendo cómo empezar a dibujar? Entonces, claro, uno dice, voy a dibujar mechs, pero es muy distinto a diseñarlos. Y es ahí donde a mí me generó la duda, ¿por qué no entiendo cómo empezar? Y finalizo con la parte de, bueno, ya sé hacer cosas que creo saber hacer, pero quiero salir de ahí. O sea, quiero hacer cosas aparte de lo que creo que ya domino. Entonces, llego en el camino a esta maravillosa disciplina, que es justamente el concept design. Gracias a que YouTube, el maravilloso algoritmo de YouTube, me hizo la recomendación de la academia. Y bueno, Bien. ahí ya empiezo a investigar, empiezo a revisar justamente los egresados, reviso su pensum, reviso todo el tema del máster. Estuve pensando en hacer más que todo de pronto los diplomados, porque por tiempo Claro. iba a ser difícil tomar el máster. Pero el máster se vuelve una decisión de vida, porque en su momento yo estaba trabajando, pues tenía la dirección de arte, pero tenía un medio tiempo en marketing. Entonces, sí tenía de alguna forma buenos ingresos que me permitían pues tener un estilo de vida como ya resuelto de alguna forma. Claro. Y tomar la decisión del máster implica renunciar a eso. Entonces, no propiamente a los dos trabajos, tuve la fortuna de que gracias al trabajo del diseño gráfico pude hacer proyectos de freelance y también medio tiempo. Entonces, renuncié en su momento a la dirección de arte para poder dedicarme al máster,
que fue potenciado por la beca, porque justamente me presenté a una de las convocatorias de becas que se hacen aquí. Me presenté con este personaje y un Sí, poquito mi mood board, que lo que yo creía que era un mood board claro. en su momento. Y bueno, fue el proceso que inició esta aventura de empezar a estudiar en MST como tal. Y bueno, pues gracias a eso, como que entiendo también en parte cómo se deben empezar a proyectar los proyectos, valga la redundancia. Sí. Entonces, bueno, cerrando un poquito ya aquí la introducción, ya de pronto para pasar un poco con esta etapa del máster, que es la que justamente queremos compartir el día de hoy. No sé si damos un espacio para seguir saludando o Sí, ya nos sí, sí, aventuramos sí. con esto. Te leo si quieres unos comentarios que están buenísimo que los conozcas, hay de todo, sobre todo hay apoyo y muchas porras. José Oliver, saludos desde Nebraska. André Herrera, ¿qué onda? Dice que está emocionada que estés acá. Sif Zapata te saluda desde Nueva Zelanda. Gaby Dietes te echa porras y dice que está emocionada. Buenas noches, nos saluda. Erotic, saludos desde la mitad de Monterrey que no se quemó. este, Gaby Dietes es súper feliz de verlos otra vez. Redundante nos saluda. Te mandan muchos corazoncitos, muchas buenas vibras. Cristian Ruiz nos saluda. Dice que también Sif Zapata también es amante de Terry Whitlatch. Pues sí, ¿no? Es como referente. Y qué padre que mencionaste los referentes. Eso es muy bueno porque pues ayuda a que mucha banda entienda que no es nomás inspiración y ya, es como estudiarle y buscar e ir diversificando y como dijiste, ir cambiando, ir madurando nuestra base de referencias, ¿no? Y está muy bueno. Ale del Bosque nos saluda, bueno, saluda, vamos, Inari. Y Dani Villate, la mejor, orgullosa de ti, dice Catalina Salazar. Sif Zapata dice, sí, lo mismo diseño gráfico de la Nacho de Colombia. Val Pineda, qué buena onda, te saluda también y dice que es súper fan de tu trabajo. Qué padre. Ella está acá en apenas entró. Ella está en el grupo de recién ingreso. Dani Villate te manda corazones. Paula Andrea Gómez, Inari la más talentosa y divina. Víctor Julián, Orgullo. Catalina Salazar, gracias por compartirnos las cosas que te inspiran. Eso está chido. Mr. Jerez, un abrazote. Te mandan Logística Bionaturales también. Saluda. Reis te saluda. Sif Zapata dice un amor para Jairo Aníbal Niño, Orgullo Colombiano. Del autor que nos comentaste del libro. Andrés Romero, saludos Inari, mira, tu compatriota también, saludo al buen Andrés. Marce Moreno, increíble talento. Catalina dice que eres una dura. Recién llego, nos dice Reis. Juan Esteban nos saluda, dice esa amantes boxeadora es muy bonita. Gatesla nos dice Dani Bellate, espectacular, demasiado talento colombiano. Dantartes dice que hoy no avisó YouTube. Sí, estuvimos en horario extraordinario, pero dice ya listo, tomando notas. Nicolai, puro talento. Juan Esteban, maravilloso trabajo, está increíble. Y ahorita esta pregunta la voy a dejar al final para contestarla de redundante, que nos manda una pregunta, ya la tengo aquí anotada. Paula Andrea, un saludo, un trabajo, perdón, espectacular, se nota mucho el talento y te mandan saludos, qué emoción, dice Jime Gallo. Caro Girón también te manda un mensaje, dice bonita persona y bonito trabajo. Juan Parra, siempre más allá, dice Dani. Vicleo también nos saluda, dice que a él no le avisó el algoritmo a tiempo. Y te preguntan que en qué año tomaste el máster. 2023. Sí, inicio en septiembre del 2023. Claro, y terminó ahorita en febrero. En febrero de este año Ya de terminé. este año, sí, 18 meses. Dani Villate, hola Mari, Hugo Uruena, Neko te saluda, CGI, muy inspirador tu trabajo y trayectoria. Y los demás nos saludan. Brian Bolívar, esos props de Elden Ring, buenísimos, saludos desde Barranquilla. Alberto Pérez, K5, dice presente, K15, perdón, presente. Ya ves cómo es Beto. Un saludo a Beto. Iván Rull, Uf Grand Live, Diseños Poderosos, Cristian Ruiz, Inari, qué chévere, y Jairo Aníbal Niño, el poeta de los niños, Orgullo boyacense. Mira, se la sabe. Arondoli Laf, apenas llegamos. Playgraphics, aquí presente. Pues buenísimo. Pues vamos a continuar. Regálenos un like, chicos. Compartan la transmisión, está padrísimo lo que ahorita vamos a ver. Y pues nos va a platicar un poquito más. Pues ya digamos, nos dio la introducción. Y pues una vez que
se enfrentó a todas esas preguntas, a todas esas cuestiones, pues llegas acá en el septiembre del año 23. ¿Y qué pasó ahí, Neri? Cuéntanos. Listo. Bueno, pues principalmente entender mucho procesos. Nuevamente me vuelvo fan de los procesos con respecto a metodologías. Eh, Iniciamos cada bimestre, tenemos un reto de hacer un brief, un diseño para un brief, una franquicia en especial. Y en el caso de nuestro grupo, trabajamos con lo que fue Elden Ring. Este tipo de proyectos sirven muchísimo para que nosotros entendamos cómo uno se puede involucrar en una franquicia, porque creo que lo más difícil es poder involucrarse en un equipo de trabajo cuando seguramente lo que tú haces aún no está de pronto compaginado con el estilo de un estudio. Entonces, Claro. se vuelve importante entender cómo leemos las franquicias. Y Ujú. para ello, en este reto, vamos a trabajar con Elden Ring. Van a haber de pronto spoilers por si no han jugado el Ujú. videojuego, pero vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Claro. Y bueno, entonces, ¿qué se me fue asignado? Tenía que diseñar una espada con el poder del rayo y hacer un prop de complemento. El grupo tenía que hacer como tal, bien sea una espada, un arco, un hacha, un mazo. Entonces hay muchísimos más diseños geniales, por si pueden pasarse a ver el ArtStation de MST, que hay muchos proyectos de justamente el grupo. Y el poder, en este caso, podía ser el rayo, el fuego, el otro se me escapa, perdón, pero habían más poderes alrededor. Sí. Y listo, entonces, teniendo esto en cuenta, que es importante, ¿no? Importante de punto de partida es cómo analizamos una franquicia, cómo analizamos una IP, en este caso, pues el videojuego. Y se vuelve importante entender cómo los diseñadores en su momento tomaron ciertas decisiones o cuál es el producto final como tal. Y parte de analizar incluye cómo tomar este pequeño espacio de tomar en cuenta cuando de pronto hay un espacio más grande que otro, cuando hay momentos donde el diseño descansa, cuando hay momentos donde el diseño es más saturado, e incluso qué formas son las que hay en el diseño como tal que de pronto van a ser repetitivas en otros props. Por ejemplo, estas espadas que son la categoría de espadas colosales fueron mi referente para la espada colosal que justamente quería trabajar. Entonces, ¿qué tomo de ellas? Que muchas de ellas no parecen espadas propiamente, ¿no? Como que rompen esta estructura clásica de la hoja afilada de acero. Entonces, esto nos habla mucho de cómo el videojuego se arriesga a hacer espadas muy distintas, ¿no? Como muy diversas. Ujú. Entonces ya tenemos como un alto espacio para explorar y pronto arriesgarse a hacer diseños poco convencionales. Tenemos ahí una fragmentación de la paleta de color, son paletas de color que ya vemos dentro del propio diseño. Esta espada como tal es la referencia de George Martin, porque este videojuego fue hecho en colaboración con George Martin, del escritor de Juego de Tronos, y justamente pues la referencia al Trono de Hierro, ¿no? Como este pequeño guiño a justamente a los fans de este tipo de contenido y de videojuegos. Y bueno, ya como analizando las espadas, dentro del proceso, trato de identificar en el juego qué información tengo. Entonces, lo primero es que el poder del rayo viene de los dragones antiguos. Y a partir de los dragones antiguos, encuentro que en la historia hay una batalla donde hay hombres versus dragones. Entonces, hay una gran guerra que sucede entre la humanidad, se podría decir, y este mundo, y versus los dragones que, como tal, son los dueños de este universo. Y frente a esta batalla, nos encontramos con la historia de un semidios que recibe el nombre de Godwyn. Y es una batalla que se da justamente contra uno de los dragones más poderosos, y esta batalla prácticamente es la que define si los dragones se quedan dominando el mundo o pues se extinguen completamente. Posterior a eso, esta batalla permite que encontremos que el final no se resuelve justamente con su extinción, con ninguna de las dos especies, sino que sale vencedor en este momento es Fortisax, que es el dragón, pero se genera un lazo de amistad entre este semidios y lo que serían los hombres y los dragones. Entonces, gracias a esta amistad, los dragones pueden seguir existiendo en este universo, simplemente pues ya no atacan justamente a los hombres y los hombres pueden aprovechar el poder de los dragones. Teniendo esta información, me sirvió muchísimo para empezar a aterrizar lo que sería mi concepto en la espada. Entonces, ¿qué encuentro? Digo, bueno, quiero trabajar con una espada que represente esa alianza.
Y de esta forma aterrizo el concepto como el fragmento de la espada escamada, que es una espada forjada para rendir homenaje a esta alianza entre hombres y dragones. Y se vuelve importante dentro de hacer esta espada justamente delimitar qué va a ser concretamente la espada. Entonces, aquí una metodología que en parte sirve muchísimo para que uno estructure las ideas, porque a veces es muy difícil bajar las ideas que uno tiene en la cabeza. Creo que la metodología permite que uno empiece a nombrar concretamente para qué sirven ciertas cosas. Por ejemplo, si es una espada, en este caso, ¿qué va a tener de componente que ayude a diferenciarla de las miles de espadas que ya tiene el juego? Dentro de lo que encontré es que podía ser una espada rota. Y dentro de lo que puedo proponer, puedo proponer que la espada tenga el poder de ser un rugido desintegrador, o sea, que pueda desintegrar cuando justamente ella sea utilizada y va a ser el símbolo de esta alianza, va a ser el recuerdo justamente de la alianza entre hombres y dragones. Ya con estas ideas como ya un poquito más claras, a mí me permite ya empezar a entender para dónde voy, como qué es lo que en definitiva me va a servir para no solo hacer espadas por hacer espadas, sino que van a ser espadas con un lenguaje muy concreto o con una función muy en concreto. Aquí les comparto el mood board. Este es un mood board que justamente su función principal es transmitir la esencia del concepto, como qué es lo que queremos que sientan las personas con la espada o cómo queremos que se entienda que es este objeto. Uno dice, pues es un simple objeto, ¿no? Pero a la Claro, larga hay muchos objetos que tienen como esta base incluso narrativa, que es lo que los hace también muy interesantes. Y también está potenciado porque gracias al lore de Elden Ring se permite jugar mucho con eso. Entonces, hay mucho como explorar y cómo transmitir con un solo prop. Entonces, esa es la función principal del mood board. Si bien él no nos está mostrando concretamente cómo va a ser, sí nos está mostrando, reflejando lo que debe evocar este diseño. Y bueno, aquí voy a tratar de ir un poquito más rapidito para que podamos ir llevando a los procesos como más adelante. va. La guía de estilo es una herramienta que nos permite enfocar nuestros esfuerzos al diseño. Por ejemplo, qué tipo de dragones son los que están, ¿no? Es empezar a analizar qué dragones son los que están en Elden Ring. Los dragones antiguos, por ejemplo, son dragones que parece que fueran hechos como de lava, como de roca, como que está esta sedimentación que genera el tiempo cuando la tierra o la lava justamente como que se acumula y va haciendo pliegues. Entonces, eso es un lenguaje que encuentro muy interesante para poder aprovechar dentro de la guía de estilo, que es lo que me va a permitir explorar más adelante. También, pues, los dragones como son en el juego como tal, se sienten aerodinámicos, se sienten afilados y tienen ciertos detalles curvos que ayudan a transmitir como ese dinamismo como tal de la propia criatura. Propuesta de la paleta de color, la aplicación en la espada. Aquí se vuelve importante de pronto para el equipo, en este caso, cuando uno lo está pensando para el equipo, es entender cómo se llaman las cosas. Por ejemplo, esto es un pomo, esto es una empuñadura, esto es una cruceta, esto es un fuerte, esto es una hoja. Se vuelve importante entender cómo se llaman las cosas porque más adelante es más fácil poder referirse a de pronto un feedback o una retroalimentación cuando tenga que hacerse un cambio, ¿no? Como por ejemplo, no, mira, Claro. revisa el diseño en la zona de la cruceta que no está funcionando. Entonces, ahí también se vuelve importante nosotros cómo entendemos lo que estamos diseñando. Las texturas que van a estar a lo largo del diseño, que lo ideal es que se sientan texturas con ornamentos de oro, un acero martillado, dientes de dragón, porque la idea es que trabaje con los dientes de algún dragón antiguo y grabados que van a estar a lo largo de la espada. Entonces, esto es Claro, como nuestro primer aterrizaje a lo que va a ser la guía de estilo. claro, sí, padrísimo, por cierto. Además, ¿no? Quedó increíble. Listo, entonces ya podemos irnos con exploración y diseño. ¿Qué pasa con las exploraciones? En este caso, trato de hacer exploraciones de silueta. Estos son como las mejores de las mejores porque el proceso fue arduo. Fueron alrededor de unas que 80 por parte de las exploraciones, que se vuelve importante hacerlas cuando uno está empezando, porque como que al principio uno se acostumbra a hacer un solo boceto, ¿no? Por mucho hace dos, Claro. y uno se casa muy fácil con la primera idea. Y aprender a hacer exploraciones de silueta y que sean muchas, ayuda a experimentar y que uno encuentre como este tipo de
de resultados que no siempre son tan visibles o como tan obvios cuando uno está dibujando. Entonces, de estas exploraciones, sus formas destacadas son las que estamos viendo como en este color más amarillito, que es lo que después voy a tratar de rescatar cuando empiezo a hacer línea encima. Si bien acá estamos viendo que está en silueta y también está la exploración de el corte de la hoja, porque como va a ser una espada rota, también es importante explorar cómo se va a romper esa hoja, así como cuál es la forma más interesante y más creíble que le pueda ayudar a la espada para que transmita que es una espada rota. Claro. Aquí vamos a apoyarnos de la técnica de Drash para agregarle información. Ya tenemos siluetas, ahora agreguemos información. Esta información me permite como que mi ojo también empiece a encontrar cosas que sirvan y que le potencien de alguna forma el diseño. Aquí de la 7 y la 9 se destaca mucho como la integración de la cruceta y la hoja, que en definitiva la hoja tenía como un muy buen camino para seguirlo abordando. Ya teniendo estas referencias, se empezó el proceso de refinación, trabajando con estas dos propuestas, porque era importante probar qué tanto valía la pena conservar de pronto una hoja recta, pero también qué tanto valía la pena explorar como esta hoja curva. Y nuestro tablero de referencias aquí lo simplifiqué a lo que termina funcionando para la espada, referencias propias del videojuego, referencias en este caso del Señor de los Anillos, que creo que es la espada mucho más icónica que Sí, recordamos, la claro. espada rota de Aragorn. Ujú. Ujú. Un elemento de la cultura budista, que es el Vajra, que es un elemento, es un objeto de ritual muy asociado con el trueno, y se vuelve interesante cómo podemos aprovechar ya este objeto que existe pues en nuestro mundo y poderlo llevar de pronto a esta interpretación para Elden Ring. Y el trabajo de las lanzas alemanas, que es un trabajo bellísimo a nivel de grabado, que es parte de lo que queremos trabajar en el arma, porque como es una espada de tributo, pues vale la pena hacer como este tipo de detalles que resalten que justamente no es una espada para la guerra concretamente, sino que va a ser empuñada propiamente para un dios, para un semidios. Seguimos Ujú. en proceso de refinación. Acá un pequeño disclaimer, fue necesario en mi proceso utilizar arcilla. Aquí me ayudaron a construir una cabeza del dragón, pues para que yo pudiera entender cómo se ve arriba, abajo, lateral. Ahí todavía no manejaba Blender, entonces tocó acudir a pues, medios más rudimentarios, que igual son muy útiles, y me sirvió para apoyarme en su momento en su construcción. Entonces, Claro. eso es un poquito del proceso. Ya aquí vemos descriptivos, los descriptivos de la espada. Importante la descripción de los materiales, como qué materiales en concreto queremos que evoque la espada. Si bien es una espada que va para un videojuego, no necesariamente va a ser una espada construida en la vida real. Sí es importante que demos como la suficiente información para que el equipo de modelado pueda acercarse lo más posible al resultado de una espada que funcione en este universo. Entonces, por ejemplo, está la piedra, está el bronce, está la apariencia de hueso que va a ser para los dientes, el oro con relieve, acero y la apariencia de los repujados que van a estar a lo largo de la hoja. Ya para lo que sería la zona del pomo, traigo nuevamente la referencia que les compartí arriba del background, que se vuelve importante, como que sea evidente que ahí hay un detalle de este tipo de elemento que sí existe. Detalles de bajo relieve para la zona de la empuñadura, la cruceta, que se vuelve también una forma de insinuar el rayo, ¿no? Como el rayo juega a que es el poder como tal del dragón. Referencias de las alas netas del dragón. Aquí sí fue como tomemos al dragón y que se sientan sus alas como tal en su construcción. Está genial. El guerrero, el guerrero de relieve en profundidad, nuevamente para trabajar con esta idea de la alianza, como que está la protección justamente del dragón, pero está también la tenacidad y el trabajo, sí, como la batalla como tal que emprende el guerrero. Una descripción de escala. Si bien es una espada para un semidios, las escalas en Elden Ring son absurdas porque pues son semidioses como de 3 metros versus un humano promedio de Claro. 1,80. Entonces, es una espada que sí, en definitiva es gigante. Eh, Posterior a eso, pasamos un poquito a lo que es el blueprint. Los blueprints nos permiten que las personas de modelado puedan construir el diseño como tal ya en 3D. Entonces, aquí ya trato de ser lo más descriptiva posible, cómo se ve la cruceta desde la parte superior,
también cómo se ve el pomo, la cabeza del dragón. Y si bien en el brief decía que había que hacer una espada, pues también hay que hacer un prop de complemento. Entonces, aquí para el prop, acá sí viene el spoiler del videojuego. Lo que tienen en común Godwin y Fortisax, que son nuestros personajes en el videojuego, es que uno es el príncipe de la muerte y otro es el dragón de la muerte. Por cosas del lore, justamente ellos están atrapados en la muerte y una forma de contener a la espada o alojar a la espada es hacer un prop que justamente represente el estado en el que ellos se encuentran. Es el cofre de la muerte, un contenedor que guarda el fragmento de la espada. Bien. Y acá, ya lo que hemos visto arriba, lo aplico igualmente al, al cofre. Entonces, exploraciones de silueta, iteraciones de la silueta, pero con detalle interno, como qué cosas pueden suceder en la parte interna. Y de acá seleccionamos como las que tienen mayor potencial, que fueron las 7. Y ya con esas 7 se siguen haciendo iteraciones con Drash para encontrar ritmos o encontrar justamente diseños que puedan ayudar a comunicar pues el cofre como tal, que es lo que está guardando en su Claro. interior. Nuevamente Blueprint para que puedan justamente construirlo. Y, bueno, un pequeño disclaimer por si de pronto no hemos aclarado lo que es un blueprint. Es justamente guías de construcción que sirven para que el equipo, bien sea de modelado o otros equipos de trabajo de textura, puedan trabajar como con las medidas como tal y justamente las proyecciones de cómo se ve desde arriba, lateral, desde abajo. Entonces es un poquito como sus funciones. Dentro ya de lo que es el model ship y el diseño como tal del cofre, también descriptivos, cómo queremos que sea el tallado, cómo funciona el cofre estando abierto, la cara lateral del dragón, que hace parte como del grabado y su diseño, detalle justamente de este grabado. Aquí nuevamente hay que ser muy descriptivos porque una cosa es lo que seguramente vemos acá, pero otra cosa es lo que va a tratar de hacer el diseñador o el modelador cuando intente, o el texturizador, cuando justamente intente pasar esto al cofre. Por eso es importante en este espacio como ser muy descriptivos. También referencias del tallado, como queremos que sea un tallado interno, que se sienta que está adentro la forma. Las texturas, como es la madera, la tela brocada y el espejo, que la idea es que sea un cofre, pero tenga un poco esta idea de féretro, ¿no? Como que es el cofre que guarda como tal la muerte en su interior. Y aquí hay una parte importante y es VFX, porque si bien nosotros no somos departamento de VFX, sí jugamos un rol importante cuando empezamos a diseñar cómo funcionan las cosas y cómo operan ciertas cosas. Ahorita que estamos trabajando con una IP como Elden Ring, ellos ya tienen determinado cómo funciona el rayo, cómo funciona el fuego. En este caso, uno lo que hace es aprovechar esa información y empezar a apropiarla dentro del diseño para justamente dejar claro cómo se debe comportar el rayo con este diseño. Entonces, por ejemplo, es una espada que va a estar cargada, es decir, que debe cargar el poder del rayo para completar la hoja. La Claro. idea que sí es una espada que esté rota, pero se completa el resto de su hoja gracias al rayo. Y la espada se alimenta con el daño que generan sus enemigos. Eso quiere decir que va cargando mucho más el poder que tiene la propia hoja. Y entre más tiempo tenga la carga, pues mayor poder de destrucción Claro. será al liberarlo. Entonces, aquí la lógica es jugar un poco como mostrar, bueno, la idea es que se mueva de tal forma y va a generar una onda expansiva, que es un rugido desintegrador, que va a generar daño alrededor. Ya teniendo en cuenta como esta parte funcional de, bueno, qué es lo que propiamente va a ser la espada o cómo se va a utilizar, ya podemos como pasar a la parte de render como tal de la espada. Aquí vemos la espada completa, cómo se ve en su estado inicial, cómo se ve fragmentada, cómo Sí. se ve justamente rota y empieza su construcción de la hoja. Y finalmente, pues cómo se ve la espada completa, ¿no? Como al fin, cómo se ve con el rayo también operando, que es importante también ser muy descriptivo en eso. Como Claro. está en tres estados, no solo es este final, sino que antes de eso hubo una espada completa. Claro. Genial. Entonces, eso fue con respecto a props en ese bimestre Genial. con... No, y pues le puedo hacer un zoom a la parte del, bueno, a toda la espada, pero a la parte de donde está el render para que lo puedan ver con mayor detalle. Ándale, mira.
por ahí. Porque también es otra cosa importante, chicos, que la manufactura del diseño. O sea, el diseño tiene que ser bonito, pero tiene que estar también funcional y demás, pero también importa la manufactura y sobre todo cuando se trata de ilustraciones finales, ¿no? Como puede ser esta, que es una ilustración de concepto. Está increíble este proyecto. Fue el primero, ¿no? Que tú, que tú te tocó armar, ¿no? Sí, sí, fue el primero. Está buenísimo, ¿no? Pues buenísimo. Aquí están llegando algunas, nuevas preguntitas, pero ahorita las vamos a pasar. Entonces, te late que veamos ahora ya nada más un poquito de las obras finales de las demás categorías para que nos dé chance de ver todas y nos vamos a Claro, preguntas si quieres, ¿no? Digo, y ahorita pues si hay, alguien tiene pregunta del proceso o de alguna cosa en particular, bueno, pues que nos lo cuenten, pero para irnos a los diseños finales e ir viendo pues cómo quedaron, ¿no? Cómo fueron todas esas obras. listo, listo. Entonces, siguiente al trabajo de props, vamos con diseño de vehículos. Les voy a compartir un poquito el brief y ya nos pasamos a los Órale. diseños. Entonces, el brief en este caso fue la nave nodriza, en mi caso, y fue perdón, la IP fue Doctor Who. No sé si hay fans de Doctor Who por ahí, Seguro. pero seguro, ojalá. Si no, la profe María va a estar muy triste de estar Sí, sola sí. con Doctor Who. Pero con respecto al brief, se me fue asignada la nave nodriza y la raza silurian, que es como esta idea de reptilianos, con lo que juega justamente la serie. Y con ello, pues ya vimos el proceso, ¿no? Análisis, vimos el proceso de mood board, vimos el proceso de conceptualización. El trabajo como tal es hacer una nave nodriza y voy a trabajar un Leviatán Explorador, que es un laboratorio espacial dedicado a la recolección de información para la investigación, la preservación y la conservación de las especies marinas. Mood board, cómo va a ser como tal. Y los conceptos prácticamente es que se opere como una nave de conservación. Exploraciones. Y acá un pequeño disclaimer que fue importante en su proceso, y es que en esta etapa de la exploración, el diseño se alejó bastante de lo que era live action, porque como esto era para un live action, o sea, series en las que van a haber humanos, el diseño se estaba volviendo un poquito videojuego, que no está mal, pero no se refleja como esta realidad plausible dentro de una producción como lo es Doctor Who. Entonces, ahí Claro, fue necesario seguir iterando y seguir trabajando en siluetas para poder posteriormente llegar a lo que en verdad va a ser el diseño como tal de la nave. claro. La nave fue inspirada en el Anomalocaris, que es este fósil o este animalito bien antiguo que más adelante se los mostraré, que lo tengo por ahí. Y la función como tal era que él sirviera para el movimiento de la nave, como que sus aletas, se podría decir, Ujú, ujú. serían la parte importante del diseño. Claro. Aquí para la nave, nuevamente descriptivos de materiales. Como es una nave nodriza, la idea de esta nave era que justamente tuviera una zona donde hubiera un laboratorio marino. Doctor Who juega mucho con las teorías de la conspiración y como muchas cosas alrededor de lo paranormal. Y una teoría de la conspiración con la que quise trabajar fue con esta idea de que las naves o los aliens salen del mar, ¿no? Como que estos avistamientos que se ven de naves saliendo del mar o naves entrando al mar. Entonces quise tomar como esa teoría de la conspiración un poco para potenciar justamente la narrativa de esta nave, como que es una nave Silurian que manda sus naves pequeñas a hacer búsquedas en el mar y poderlas llevar a la nave nodriza donde está el laboratorio. Entonces, teniendo en cuenta como ese contexto, la nave tiene que ser descriptiva en cómo van a ser, por ejemplo, sus escotillas, cómo va a ser la parte de abajo y la zona de ingreso en donde van a estar las naves. Los patrones que vamos a encontrar ya del análisis que hicimos de los Silurian, cortes de apertura para la escotilla, como es una escotilla, se levanta así o se gira, como el lente de cámara, blueprints. Y cosas que vamos encontrando es que se vuelve importante también definir qué sucede adentro. Si bien esto es un trabajo que uno hace con más personas, uno sí puede determinar como qué tanto hay dentro de cada espacio en el diseño. Entonces, en dónde va a estar, por ejemplo,
la cabina de vuelo, donde va a estar la zona de los laboratorios, donde va a estar la zona de abastecimiento, los motores. Y esto está reforzado con justamente cómo sería el centro de control, que es lo que sucede internamente en la cabina de pilotos. Ujú. Y esta tecnología o estos elementos nuevamente no son propiamente que me los inventé por inventármelos, sino que son la respuesta a cosas que ya la serie como tal ha ido explorando pues, con los Silurian. Entonces uno toma esa referencia para empezar a hacer diseños que puedan funcionar dentro de la lógica que ellos nos plantean. Funcionamiento: en la cúpula principal estaría la zona de conservación de vida marina, el reactor que sería el que ayudaría a mover esta gran nave. El reactor por fusión de hidrógeno, digamos que aquí se vuelve mucho la investigación clave para saber por qué proponemos las cosas. A veces la investigación ayuda a que le demos mucho más sentido a lo que diseñamos. En este caso, por temas ya meramente narrativos, la fusión de hidrógeno, que no es la misma que la fisión, que es con la que actualmente se trabaja la energía nuclear, es como un poco la alquimia o esta idea alquimista que se tiene de hacer las cosas o de producir oro. Hago la relación es porque este es un tipo de tecnología que sí se está trabajando actualmente, pero aún es muy difícil de lograr para que sea tan amigable con el medio ambiente. Si se lograra justamente este tipo de reactores, no dependeríamos de tantas energías limitadas que tenemos con el petróleo o con la explotación. Entonces, eso es un pequeño disclaimer. ¿Por qué se vuelve importante? Porque dentro de la narrativa de los Silurian son una especie que se dedica a la conservación y a vivir en armonía con el universo. Se siente un poco hippie, pero en sí ellos son muy así, como que esa es su filosofía de vida. Esto nos también les muestra un poco cómo sería el monitoreo y el cuidado del cuarto de cápsulas. Se hace lógico que también sea una especie que ayude a conservar otras especies que han estado a lo largo del mundo, ¿no? Seguramente pues del Cretácico, de los inicios fuertes de lo que fue la transformación y como tal de los mares. Entonces es un laboratorio que de alguna forma tiene aún en vida este tipo de especies. Y acá nuevamente refuerzo la idea que tenía con las teorías de la conspiración, el hecho de las cápsulas que llevan un ser en su interior, son unas naves de captura que van ingresando pues a la nave nodriza. Acá tenemos la referencia como tal del nado de las sepias para el movimiento de los alerones que va a hacer para la nave. Llegamos a lo que es el descriptivo, el concepto de la nave como tal y como un poco Genial. su descripción en el espacio, o sea, cómo ella va a estar en relación con el espacio. Qué genial. Es increíble, ¿no? Además me gusta mucho el acabado que logras porque sin sacrificar diseño, es decir, no te fuiste solamente al acabado, sino no llegaste a un acabado ultra realista, pero no sacrificaste diseño, que es lo importante, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, no, está increíble. Este también es uno de los... Me acuerdo de este cuando lo presentaste en la semana de presentaciones, estuvo increíble. Vientos. ¿Qué onda? ¿Nos vamos a los que siguen? Para que nos dé chance de verlos todos. Si pudieras mostrar como... Porque hay algunas preguntas que te quiero pasar. Claro que sí. Y hay una que creo que va a dar para mucho. Que nos mostraras así como el resultado de cada una y ver si ahorita en las preguntas podríamos mostrar algo, pero para que nos dé chance, ¿no? De ver todas, porque todavía faltan las de portafolio. Totalmente, totalmente. Venga, pues órale. Bebé, aunque ya me quedé sin voz. Sí, 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 sí. Listo. Ya para lo que fue el bimestre de criaturas, trabajamos con lo que fue Berserk. Y nuevamente, brief, diseñar una criatura basada en el Marqués de Safnor, seguir con el diseño de la obra original y la adaptación de anime. Resultado, eh, como tal, parte de todo el proceso que en algún momento se los puede compartir, fue llegar a cómo se ve la criatura cuando tiene sus descriptivos de tela, perdón, de textura, de descriptivos de paleta de color, descriptivos de plantas. Esta es una criatura que busca ser construida a partir de plantas, entonces es una mezcla entre el oso, el tigre.
y plantas carnívoras. Entonces, parte de este proceso es justamente ir siendo descriptivos con dónde va a ir propiamente cada decisión de diseño que vamos abordando. Esta es la criatura como tal a la que llegamos en ese bimestre, que es el guardián del Edén, inspirado en este demonio Sabnok, Mm, que es de alguna forma también su función, cuidar las puertas del claro. infierno dentro de la idea de de esta lógica de los demonios. Claro. Fíjate que en este se nota mucho ya, y me acuerdo cuando estuvimos en esos momentos, cómo se notó mucho un level up en tu caso. O sea, fue así como, pf, ahí te fuiste para arriba ya. Ya habías entendido bien el proceso, ya traías pues, más horas de vuelo, ya había más confianza, ya te habías equivocado en muchas cosas, y eso es importante, chicos. Y nadie no hubiera podido llegar a esto si no se equivocara. Y aquí siempre nos interesa mucho que cometan errores porque solo se aprende de ellos. Y aquí yo me acuerdo mucho que fue tu curva así de ya te fuiste. Y eso se notó mucho pues, en todo tu proceso y tus presentaciones. Este es uno de, creo que tus mejores proyectos. Hablando en términos de diseño, este creo que es uno de los mejores, ¿no? Me encanta. Este me encanta. Sí, Vientos. este Sí. fue un reto enorme porque vengo de un portafolio muy cute Exacto. Exacto. y fue muy difícil entender cómo hacer cosas agresivas, que en algún punto Sí. lo como es que se ve tierno y no Claro. necesito que sea y temeroso y como fue que y como que tendemos, ¿no? Siempre a hacerlo cartoon cuando a lo mejor la IP nos pide que sea, como dices, un poquito más agresivo, más dramático. Pero por eso te digo que aquí fue cuando creo que alcanzaste un nivel de madurez muy grande, porque no solo pues te dedicaste a hacerlo, sino además lo lograste. O sea, aquí está la prueba. Sí, y creo que es muy claro en lo que nos mostraste al inicio, y qué bueno que lo hiciste, demostrar lo que hacías y hoy como ilustradora, como ese trabajo que nos presentabas, y cómo ahora eres capaz de hacer esto. Y yo siempre lo he dicho acá, ¿eh? El diseñador debe de poder trascender al estilo, chicos. No debe de andar buscando en solamente abrazar un estilo, porque al final del día pues nos pueden contactar o contratar para cualquier tipo de pues de estilo, ¿no? Sea realista o no. Y pues tenemos que ser buenos haciéndolo. Y creo que aquí queda clarísimo cómo fue tu proceso. Y luego, y termino para que nos muestres el otro. Y cómo empezamos siempre haciéndolo de esta manera, porque queremos que primero comprendan cómo funciona la realidad, para después, en lo que van a ver al ratito ya, ahorita casi ya para terminar, de Inari, cómo volvimos después a la parte de lo cute, pero con una madurez diferente. Entonces sí, me encanta este proyecto por eso. Pues venga, cuéntanos, muéstranos el que sigue. listo. El que sigue fue para el bimestre de ya diseño de personajes. Para diseño de personajes trabajamos con Blue Samurai, que ojalá ya hayan visto la serie para que Sí, puedan disfrutar más el resultado. sí. Pero bueno, parte de lo que se me fue asignado para este proyecto fue hacer un vendedor de periódicos que fuera de 14 años y va a estar en la ciudad de Londres. Ya teniendo ese contexto, justamente empiezo a construir el personaje. También esto significó también investigar qué sucedía en los años 1600 con respecto a ropa, con respecto a costumbres, cómo se percibe la niñez en esa época, porque la idea de la niñez viene a suceder muchos siglos después. Antes se le consideraban como humanos pequeños, ¿no? Como personas adultas en cuerpo pequeño. Entonces, niños desde los 3 años estaban trabajando ya en las minas, limpiando chimeneas, vendiendo periódicos. Y justamente nos encontramos con sí, el hecho o la realidad con que muchos niños estaban en las calles sobreviviendo, bien sea robando, vendiendo o haciendo cualquier tipo de actividad que les permitiera estar eh, pues con vida. O sea, era un tema de sobrevivir netamente. Ujú. Y la franquicia se presta mucho para eso, porque si bien ella no es tan rigurosa a nivel histórico, sí tiene ciertas cosas históricas que hacen que sea más entendible el contexto en el que se desarrolla la historia, ¿no? Como un poco, pues sí, el machismo, un poco el cómo juega el rol de la mujer, o cómo están los roles de poder, las clases sociales, que nuevamente hacen parte de la narrativa que nos ayuda a contar en la increíble historia que es la de Blue Samurai. En todo este proceso de personaje, el objetivo era generar justamente la propuesta de concepto, pero dentro de lo que fue la propuesta de concepto, que fue justamente la que estamos viendo acá,
eh, se volvió importante tratar de llevarlo a la estilización de la serie, pero fue de alguna forma como por querer verlo ahí, como querer verlo en definitiva, cómo se ve dentro de la serie. Entonces, eso también implica que entendamos cómo se ven los personajes dentro de la serie, cómo es la construcción de rostros, cómo funciona la ropa, cómo se representan los dobleces de la ropa, o incluso Claro. cómo se representa la superposición de prendas. Entonces, por eso tenemos dos tipos de acabado, un acabado cercano a la serie y el acabado de ilustración de concepto de cómo queremos transmitir al personaje. El personaje se llama Kid Blin, no tiene nombre como tal. Un dato histórico, es un personaje que sí existió y fue un líder, un niño líder que lideró la revolución y protestas alrededor de los niños vendedores de periódico. Entonces, si gustan saber más de él, hay muchísima información en internet y podcasts que pueden respaldar justamente una figura histórica que sí en verdad existió. Qué padre, qué increíble. Sí, también eso es importante, ¿no? Comentaba por acá ahorita Gaby en el chat que decía que fue todo un reto aprender a diseñar no solamente desde la imaginación, sino desde la referencia histórica y de nuestra habilidad como diseñadores de poder investigar, chicos, porque dibujar es una cosa, ilustrar es otra, pero diseñar con sustento, con fundamento, con un marco de referencia histórico es importante también desarrollar esas habilidades de investigación. Una habilidad que si no la desarrollas bien te puedes perder en la inmensidad de la internet, ¿no? Porque pues, es muy, muy grande, ¿no? Pero está increíble. También me encanta. Y lo mismo, observen. Esto se utiliza porque Blue Eye Samurai, pero no cae ya en lo cute. Lograste también desarrollar ahora otro tipo de estilo. Y pues lo debo de decir, por eso ponemos este tipo de proyectos. Para que vayan ustedes subiendo, subiendo, subiendo. Esta está increíble. Bien, entonces, pues cuéntanos de los, ¿cuál más, cuál sigue, escenarios? Ya con el que cerramos la etapa de brief, Sí, que son el de escenarios, sí, y este lo cerramos con el increíble Arcane, sí, que fue nuestra cereza del pastel en que celebramos mucho este brief, pero tenía una particularidad y un reto muy interesante porque era diseño de ambientes, pero no era para ambientes dentro de la producción como tal de la serie, sino que esto tenía otro nivel de complejidad que era diseño de escenarios para shows en vivo. ¿Cómo llevamos este diseño de ambientes a algo que sucede en vivo? claro. Entonces, el resultado de este proceso, bueno, parte del brief, a mí se me fue asignado, considero que fue la suerte porque creo que es uno de los, ¿cómo se diría? Lugares más icónicos de la serie, donde suceden muchas cosas, que es el de Lasdrop, y es un bar clandestino frecuentado por criminales marginados. Entonces, teniendo este brief, ahí viene todo el trabajo de conceptualización, de exploración, un poquito del trabajo y apoyo de Blender, que creo que es importante mostrar eso, de Sí, que uno no propiamente dibuja en crudo, en limpio, uno se apoya de Blender para poder llegar a hacer cosas que justamente nos ayuden a hacerlo lo suficientemente descriptivos. Entonces, mi maqueta, si bien fue un blockout muy limpio, no fue un trabajo fuerte de materiales, pero me sirvieron para dibujar encima de ella y empezar a trabajar y construir lo que sería el escenario final. Para esta puesta en escena era importante tener dos momentos para el show. Uno era, en mi propuesta, la idea era que fuera un show donde estaba, primero era 360, que eso era importante. El show tenía que funcionar en un escenario 360. Y dentro de la propuesta planteaba que fuera un escenario giratorio donde se pudiera ver la mitad del escenario como está dominado por Silco y como la otra mitad está dominado por Vander y cómo finalmente el escenario queda unificado por Jinx, que justamente esta estética un poco más histriónica, un poco más saturada, permite como que todo el escenario quede unificado gracias a que está el paso un poco de Jinx en ese momento. Entonces, este también fue el resultado de ese proyecto. Y ya estos ya son un poquito más descriptivos con respecto a qué es lo que sucede en escena, ¿no? Como cuáles son las tecnologías. Hay rayos láser, hay humo, hay pantallas, también hay la luz ultravioleta que se vuelve importante para jugar justamente con Jinx. Y acá otra cosa importante de Riot Games es que ellos sí hacen puestas en escena.
Este brief fue un poquito conflictivo en el hecho de que no entendíamos como cuál es el límite cuando se está trabajando en diseño de ambientes, porque teníamos a Broadway, pero también teníamos el referente de Tomorrowland, pero también teníamos referentes que estaban muy ligados al teatro. Entonces, como que encontrar ese equilibrio fue también parte de investigar cómo Riot Games hace sus shows. Ellos hacen muchos shows en vivo, sobre todo cuando están en las temporadas de la Copa, y ellos sí juegan a hacer bastantes escenografías, se apoyan mucho de la realidad aumentada o el del 3D para falsear ciertos escenarios, que justo fue lo que utilizaron cuando hicieron el lanzamiento de Arcane en su primera temporada. Entonces, ya teníamos un antecedente de cómo Riot sí hace este tipo de shows. ¿Cuál era nuestro reto? Ya tenemos suficiente información del escenario, de los escenarios que suceden en Arcane, como de los ambientes. Ahora no es hacer el mismo del Asdro, no es hacer el mismo bar, sino interpretar lo que ya nos ha dado la IP y construir un nuevo diseño en donde esté unificado el espectáculo, pero también la esencia de la IP. Ujú. También este quedó increíble. Increíble proyecto también. Sí, fue- Buenísimo. Buenísimo. ¿Trajiste también de los del portfolio? Para ya ir cerrando con esos. sí, claro que Sí. A sí. ver, cuéntanos. Bueno, con el portafolio, que fue la etapa evolutiva. Sí. En parte, también se trabajó un poco mi identidad de marca, que es Inari, justamente. Ya está justamente en mis redes, en mi página, entonces ya la pueden encontrar por ahí, la van a identificar por ahí. Y bueno, mi portafolio fue una apuesta un poco arriesgada con respecto a el camino que quiero tomar y que quiero emprender. Si bien todo lo que yo les he compartido ha sido parte de cómo he trabajado en los videojuegos, cómo he trabajado en la ilustración, eh, mis referentes principales eran de BizDev y era porque justamente quería no propiamente poder hacerlo todo. O sea, yo creo que no estoy persiguiendo hacer escenarios, personajes, props, no, no propiamente eso, sino que lo que estoy de alguna forma tratando de formarme es en construir como estéticas que puedan construir universos y eso pueda potenciar futuros desarrollos. Que nuevamente esto no, uno no necesariamente lo hace solo, uno lo hace también con más personas o hay personas que claramente tienen muy clara la visión y es mucho más fácil hacer como este tipo de desarrollos de business. Entonces, la apuesta de mi portafolio buscaba que el visual development me permitiera primero saber a qué me iba a enfrentar, porque ya había hecho pequeñas cosas relacionadas con ello, pero eran cosas muy desde claramente lo que no desconocía y no sabía cómo hacer. Y que no entendía. Nuevamente era un tema de no entiendo cómo funcionan los personajes con un ambiente. ¿Cómo hago para que un personaje se sienta integrado en un ambiente? ¿Cómo hago para que no chille, ¿no? Porque creo que a todos nos ha pasado que queremos un personaje y le queremos hacer un fondo y sentimos que el fondo chilla con el personaje. Sí. Entonces, hay una increíble disciplina en el hecho de hacer visual development, que es hacer que las cosas funcionen dentro de un mismo universo. Entonces, parte del portafolio fue hacer este proyecto como para ir calentando motores en el buen sentido, de ir identificando qué cosas van a ser necesarias de pronto resolverlas de forma más rápida, porque el posterior proyecto que les voy a mostrar hoy es un proyecto que ya requiere pues cierto nivel de entendimiento con respecto al alcance, porque los BizDev tienden a ser largos. En este caso, esta es una propuesta para hacer un carrusel fungi, un carrusel con hongos, donde hay un pequeño universo de criaturitas con hongos, con personajitos con hongos. Todo es muy lleno de hongos. Entonces, parte de esto llegó a este diseño como tal. Muestro sus descriptivos, cómo funciona en cada lado. eh, Exploraciones, siluetas, exploraciones de las monturas que van a suceder dentro de este carrusel, línea, render para las posteriores monturas, pruebas de color justamente de este carrusel, algunos personajes que van a estar justamente allí, ¿no? Como que no solo está el carrusel, sino quién va a montar el carrusel.
Entonces, esto era parte de los personajes que estaba como explorando. Finalmente, pues un poco el contexto de cómo funcionaría si está en un entorno un poquito más oscuro. Entonces, este primer proyecto era un abrebocas para ir entendiendo lo que implica tomar una decisión de formarse en business. Porque pues sí, sí implica cierta rigurosidad, cierta disciplina, cierta constancia, pero también implica que uno no pierda el enfoque, como que uno no pierda lo que está haciendo, porque creo que es muy fácil abandonar proyectos porque perdimos el enfoque. Entonces, ese es el gran reto en el que yo me propuse durante el portafolio y ya teniendo este proyecto, pues viene como el proyecto madre, que es el que termino realizando, que quiero hacer una interpretación para la obra del Mago de Oz. Es una obra que está en dominio público, le han hecho muchas interpretaciones, pero la elijo y la termino eligiendo es porque es una obra que desde mi perspectiva, aún se le pueden explorar otro tipo de narrativas, pero también se presta para hacer diversos diseños, como hacer un diseño relacionado como tal vez un posible mech, un hombre espantapájaros, un animal y pues claro, representación de lo que sería un personaje humano y un animal. Parte de este proyecto, planteamos una estrategia. Digo el planteamos porque aquí en este proceso pues me estuvo acompañando claramente los profes y en ese momento la profe María, porque nuevamente el tomar decisiones con BizDev implica que nosotros vayamos tomando las mejores decisiones para que de alguna forma el proyecto pues llegue a un buen puerto o de alguna forma podamos equivocarnos lo más rápido posible para poder cambiar de dirección o poder entender en qué fallamos. Entonces, parte de esa decisión fue hacer unos personajes pre-Mago de Oz. Entonces, eran personajes que me permitieran acercarme a lo que quería plantear con el desarrollo visual de esta propuesta de personajes. Por ejemplo, para el hombre de hojalata, pues es un personaje que no tiene corazón, es lo que ya nos ha contado el Mago de Oz. El espantapájaros no tiene cerebro, el león es un león cobarde y Dorothy pues es un tipo de aventurera que solo quiere regresar a casa. Entonces, haciendo un poquito esa analogía, planteé el diseño de personajes con el hecho de que para el hombre de hojalata vamos a pensar en un ser o una entidad que toma posesión de una armadura. Entonces, como tal, la armadura vive es porque algo vive en su interior, o ella se mueve es porque justamente algo la mueve en su interior. También para el espantapájaros, la propuesta es hacer un personaje que es un Pumpkinhead, un titiritero, que vendría siendo como el padre espantapájaros, es como el que a futuro va a terminar construyendo y dándole origen al espantapájaros. Para acercarme un poco a lo que sería el oso, perdón, el león cobarde, planteo un guía explorador, que sería este tipo de oso que estaría en el bosque, ayudando a las personas que están perdidas, un poquito el estereotipo de Russell, de App, de el Ujú. guía explorador. Y la brujita, que en este caso, pues el mago de Oz, es muy famoso por sus brujas, en el hecho de la bruja del oeste. Entonces se vuelve también una oportunidad de explorar una brujita, pero más pequeña, ¿no? Una niña en este sentido, y que nos permita ir acercándonos a decisiones para a futuro, hacer a Dorothy. En este caso va a ser una brujita recolectora de frutas y un mapache que es el animal que la va a acompañar para reemplazar en este caso a lo que sería Toto. Entonces, ya teniendo todo este contexto, reference board, decisiones con respecto a cómo van a ser los personajes. En el caso del hombre de hojalata, empiezo a explorar un personaje que va a ser un mech, como una tetera, y va a tener en su interior una mandrágora. Y la idea es que este personaje se sienta que está armado de otras cosas, como que no solo es la tetera, sino que hay más cosas que lo van armando. Para lo que va a ser el Pumpkinhead, referencias de actividades, cómo se ve la ropa o cómo se ve justamente un padre o esta apariencia de padre. El oso explorador, cositas que ya hemos encontrado por ahí. La referencia de la brujita, importante pues la referencia de la bruja del oeste. Cosas que de pronto ya existen en nuestro imaginario, como en nuestro imaginario colectivo, cosas que de pronto ya se han hecho, pero que vale la pena empezar a explorar partiendo de allí. El mapache, referencias de pose y actividades del mapache. Y bueno, acá
está también el proceso de las láminas. Quería mostrarles también como un poco el rough, como que, claro, ahorita les mostré cómo se ven las piezas finalizadas, ¿no? Pero cuando uno está claramente trabajando en procesos, esto es lo que generalmente uno tiene en el día a día. Claramente uno después lo pule y lo pone mucho más lindo para publicación, pero esto es en el día a día en cómo se van viendo las cosas. Y muchos tienen aquí sus anotaciones pequeñas de cosas que se iban como realizando el feedback. Dentro de este proceso, ahora, el diseño de personajes es un trabajo arduo. Y ahorita me aventuré a hacer el diseño de casi que 5 personajes y contamos una mascota. Ujú. Entonces, para este proceso fue importante que tuviera como la certeza de que no iba a hacer tantas exploraciones, sino que tenía que limitarme a hacer exploraciones que me permitieran tener la mayor cantidad de información para hacer el desarrollo visual y que de alguna forma se sientan parte de, integrada en sí mismos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la tetera, trabajé también con Drash. Lo mismo para el oso, la brujita, el espantapájaros. El mapache sí fue el que menos de pronto tuvo iteraciones, seguramente por lo que ya son cosas que hacen parte de lo que ya he estado haciendo, pero también fue fruto de tal vez no darle demasiado protagonismo, por lo que ya estaba trabajando con otros personajes. Ya de todas estas exploraciones, la idea es como empezar a combinarlas, como bueno, esta funciona mejor con esta, de pronto el contraste que genera esta forma versus este mecha que está más grande. Entonces, estas combinaciones uno las hace para entender ritmos, entender las siluetas que tan icónicas están siendo y también cómo va funcionando el elenco, cómo el elenco se va integrando en sí mismo. Y ya con estas pruebas, seleccioné lo que fue la número 3, se le hicieron algunas variaciones de tamaño y ya pasamos a lo que fue exploraciones de diseño. Refinamos, seguimos diseñando en cómo se va a ver en su interior, cómo se va a ver justamente el oso, por ejemplo, si va a tener una maleta, una correa, qué pasa si tiene una capucha, qué pasa si la capucha se siente ridícula, o qué pasa si de pronto es un sombrero, expresiones, diversos tipos de rostro, qué va a hacer en su cotidianidad, qué tipo de actividades. En detalles como, bueno, qué pasa si ella está en pijama, ¿no? Como, esta es su ropa actual, pero está en pijama. Claro. Variaciones posibles del vestido. Todos son exploraciones, incluso decisiones de cómo puede ser el sombrero, como, bueno, la punta va recta o va curva. Para el mapache se exploraron más que todo las manchas, cómo queremos que la mancha le aporte expresividad y pues iconicidad al propio mapache. Ujú. Y ya llegamos a la conclusión, a la consolidación del elenco. Acá hay un personaje que no les mostré, pero es el piloto del Ah, mech, sí. del que va a ser esta tetera. Es la mandrágora. Está genial. Y bueno, un poco el contraste entre ellos como su escala. Finalmente llegamos a lo que son como la propuesta de render, que nuevamente la propuesta de este proyecto como tal era irme acercando a esas decisiones que me puedan ayudar a ya acercarme al desarrollo que va a ser como tal el Mago de Oz. Claro. Y bueno, acá ahora ahí no termina claramente el trabajo, ¿no? Porque ahora empieza lo descriptivo. Entonces ya empezamos todo el desglose de cada uno de los personajes, los descriptivos de cómo están construidos, incluso su cotidianidad. Justamente vemos, por ejemplo, el mecha en el caso de la tetera, cómo es el piloto, ¿no? Cómo está el piloto en su interior. Y además de eso, bueno, acá están las exploraciones del piloto. Cómo justamente tiene más labores. La idea es que él sea un mayordomo que va a estar en el país de porcelana, cuidando uno de los jardines del país de porcelana. Entonces, sus labores son cuidar las plantas, tiene la función de riego. Entonces, la idea es que justamente dentro de sus brazos pueda transformarse para hacerse una regadera. Entonces, salen sus deditos para operar y manejar las cosas, pero se ocultan para que pueda salir el agua que utiliza pues, para regar y cuidar los jardines. Descriptivos. También aquí creo que es importante aclarar que el diseño sigue cambiando. A pesar de que estamos tratando de ser muy claros con las cosas que planteamos, cuando esto pasa a de pronto un proceso de 3D, uno se da cuenta que muchas decisiones que uno tomó acá tal vez no son las mejores.
Y ahí también se vuelve importante como esa flexibilidad de entender que el diseño va a seguir cambiando. Y más cuando va trabajando de pronto con más personas. Planteamiento de la brujita, su turnaround, exploraciones de la ropa, lo mismo que ya les mostré arriba, pero aquí ya está curadito Claro, como para mostrar. sí, Entonces, eso es un poco la consolidación de proyecto con respecto a esta primera etapa de personajes. Y finalizando con esta etapa, ahora sí empieza el desarrollo del Mago de Oz. claro. Entonces, no sé si hasta acá quieres que paremos un poquito, revisamos o ya no Sí, saben. sí, en realidad sí, para poder, pues que mandaron varias preguntas, quisiera pues más bien irnos con esas. Digo, creo que ya quedó más o menos como clara la potencia de tu trabajo, pero sí me gustaría que no se quedaran ahí en el aire algunas preguntas que nos hicieron favor de enviarte. Entonces, pues te las leo y vamos ahí contestando y vamos cerrando, ¿no? A ver, nos pregunta por acá, no, te pregunta por acá Sara Gutiérrez. Con respecto a tu portafolio, ¿qué estrategias adoptaste para adaptarte a los requerimientos que tiene el mundo del BizDev? ¿Qué cambió en tus métodos o en tu pipeline de trabajo? Uf. A ver, yo creo que parte de entender qué cambia en nuestro flujo de trabajo es encontrar que el BizDev depende mucho de la visión inicial de esta construcción del universo. Y esta construcción de este universo está dada por de alguna forma como el lenguaje de formas que tú construyes. Y este lenguaje de formas permite que poco a poco tú vayas aprovechándolo al máximo. Porque, ¿qué aprendí? Por ejemplo, parte de este proceso. Porque ahorita puedo decir, ya empezó el proceso de el Mago de Oz, porque lo que sucedió antes, a pesar de que era un proceso que estaba realizando para acercarme al desarrollo visual, cuando estaba entendiendo cómo funciona el BizDev, me di cuenta que hay mucho del lenguaje que yo estoy dando por sentado, que sé de pronto de las cosas que ya he visto, como de las cosas que ya he consumido. Y como ya las estaba dando por sentadas, no propiamente, por ejemplo, no les mostré guía de estilo, pero es porque propiamente como que ya las di por hechas con respecto a lo que ya sé hacer. Aquí volvía un poco a las cosas que ya sé hacer, pero traté de llevarlas con el conocimiento que ya teníamos con MST. Eh, ¿Cómo esto de alguna forma termina apoyándonos en la industria? En el hecho de que cuando queremos construir nuevas estéticas o cuando queremos construir nuevos universos, es importante encontrarle lógica o encontrar por qué funcionan las cosas o por qué, por ejemplo, porque todo es necesariamente que sea curvo, porque es necesario que todo sea afilado o porque es necesario que todo sea muy alto. Y todo eso está regido bajo las normas narrativas que nosotros le vamos dando al proyecto. O incluso el director en su momento cuando nos vaya diciendo es que la norma narrativa va por este lado, por el tema, por el tono. Entonces, creo que hay dos preguntas particularmente en esa pregunta que hace Sara. Una es el pipeline y otra cosa es lo que necesitaba como tal el proceso de business. Cuando uno está solito, el pipeline recomendado es de alguna forma como que sí seguir esta estructura de proceso de concepto, de lenguaje de formas de investigación, de prueba de siluetas, de ir encontrando qué cosas generan el contraste y cómo nos vamos alimentando también del contenido que vemos para encontrarle lógica, porque también va de la mano con lo que analizamos con las películas y con los videojuegos. Y con respecto ya a procesos de diseño o bueno, procesos de BizDev, también nos damos cuenta que hay muchas cosas que no necesariamente inician de la misma manera. Claro, Muchas veces parten de un solo personaje y a partir de ese personaje se hace el BizDev en general, claro, o incluso de un solo escenario y a partir de ese escenario se empieza a darle lógica a ese universo. Entonces, claro. no sé si ahí responde la pregunta o Sí, genere más sí, dudas. sí, claro, no, totalmente de acuerdo. Buenísimo. Hay otras muy puntuales también. Por ejemplo, Fight Club te pregunta, ¿cuántas variaciones de un personaje haces en una exploración? Puede variar mucho, creo que depende del tiempo que le quieras dedicar o le quieras o le puedas dedicar a algo. Porque, por ejemplo, en este caso, con los personajes, fue necesario ser muy estratégico para cumplir con los tiempos. Si quiero hacer un mecha, no voy a hacer 20 exploraciones cuando tengo que presentar bocetos en 3 días.
Ahí toca aprender a ser muy prácticos y tratar de acercarse a tomar decisiones rápidas con exploraciones por pronto más cerradas. Por ejemplo, ya hago 5 o hago 10 exploraciones. Ahora, creo que esto va muy de la mano con el momento en el que uno lo está haciendo. Uno muchas veces cuando llega a la quinta exploración se le ocurren más cosas. Entonces, uno empieza a fusionar, a probar, a hacer mezclas. Y a veces eso es bueno porque te sales de lo que ya estabas generalmente haciendo, pero puede ser peligroso porque te vas ya por las ramas, por las nubes y no finalizas ni concretas. Entonces, es un punto medio, es un punto de equilibrio entre un límite de tiempo para ayudarte a decir solo voy a hacer 5 ilustraciones o, perdón, 5 exploraciones. Exploraciones, sí. Incluso, posiblemente esas 5 exploraciones puede que no te convenzan y digas, no, pero por ahora, digamos, dejémoslas ahí, pasemos con otra cosa y vuelvo y las retomo y ahí uno empieza a refrescar también la visión y a darse cuenta de pronto cómo guiarlo de otra manera o incluso si vale la pena iterarlo 2 veces más. Claro, totalmente, que es cierto. Bueno, te paso otra más, dos más que hay aquí. Dani Villate, ¿sientes que alejarte de tu estilo, entre comillas, fue determinante dentro de tu proceso de crecimiento? ¿Crees que esto puede implementarse en otros procesos creativos o artísticos para potenciar los resultados? Totalmente, totalmente. O sea, la respuesta es sí, porque a veces es difícil, sobre todo cuando uno llega a encariñarse con lo que ya sabe hacer. Y claro, no es, el cerebro es perezoso y no lo digo en el mal sentido, sino que el cerebro está programado para hacer el mínimo esfuerzo, pues para ahorrar energía, ¿no? Entonces, él no lo hace porque quiera divertirse, sino porque quiere ahorrar energía. Entonces, si algo me genera pereza, ¿para qué? Si ya sé hacer las cosas de cierta forma. Entonces, propiamente eso es bueno en la medida de que ya uno tiene algo muy claro para solucionar problemas. Pero cuando llega un punto en el que seguramente uno se siente estancado o de pronto siente que su proceso de ilustración llega a un punto muerto, que me atrevo a decir que yo siento que llegué a un punto muerto en el que ya no sabía cómo hacer más cosas, sí fue importante alejarme del estilo y aventurarme a hacer cosas muy distintas, que cuesta mucho. Por ejemplo, nuevamente, el de Berserk fue un dolor de cabeza luchar contra, que no quiero que se vea tierno, porque hay cosas que van a poder chismosear después de ese proyecto, donde la carita parece un peluche y no era la idea. Entonces, sí es importante porque el cerebro necesita consumir más, también Claro, necesita darse cuenta que puede hacer cosas diferentes. Entonces, en definitiva, sí, es un gran crecimiento. No significa que ahorita con lo que les voy a mostrar justamente el Mago de Oz, pues por hacer cosas de Berserk ya no voy a volver a hacer más cosas relacionadas de pronto con una estética con la que venía trabajando. Para nada, me permitió fue también entender que puedo ser más arriesgada y que en definitiva el diseño está en todo lado. Lo claro, importante es tomarlo y aplicarlo, porque lo más difícil es saber aplicarlo. claro, totalmente de acuerdo. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿quieres para ya cerrar? ¿Qué hora es? Somos... Ay, canijo, ya estamos en el borde. ¿Por qué no nos muestras me imagino ya el desarrollo final de lo del Mago de Oz y para ya ir terminando? ¿Te late? Totalmente. Este sí va a ser más rapidito porque Sí. tiene finales, Ok, concretamente. ok. Pues nuevamente solo les quiero mostrar como interpretaciones que ya se han hecho. O sea, ya muchas cosas que ya han hecho muchos artistas con respecto a esta obra. Claro. Eh, las referencias, proceso de ilustración, de bocetación, perdón. Y finalmente, consolidación de personajes en lo que va a ser el build como tal de El Mago de Oz. El león está genial. Es genial el león. Oye, entonces, Está ¿este ya muy ahorita bien. ya lo tienes acabado? Sí, en la medida de que todavía faltan expresiones, todavía Ah, ya. faltan Digamos movimientos, como ejecuciones. ejecuciones, Ah, o exacto. sea, pero ya dirección, todo ya lo tienes listo. Órale, qué padre. Está increíble. Pues para que ver igual y lo publicas ahora, nos lo compartes ahora que lo termines, ¿no? Ahí en el foro, porque hay mucha gente que pues que no solo no está familiarizado con el proceso, sino pues a lo mejor a veces no encuentra alternativas, no encuentra como pues por dónde avanzar, ¿no? Que es lo que decías muy al inicio, ¿no? A veces, pues, ¿cómo puedo avanzar caminos que ni siquiera sé que existen, ¿no? Ujú. Entonces sí, creo que sería padrísimo que lo pudieras por ahí compartir, ¿no? Buenísimo. Oye, pues me gustaría entonces, ir cerrando con una recomendación que le pudieras dar
a alguien que como tú hace 10 años, que nos decías muy Ujú. al inicio, ¿qué le dirías? Eh, mm, yo creo que lo más difícil siempre es iniciar. Y ¿qué le diría? Que siga buscando mucha información con respecto a cómo se hacen las cosas, cómo funcionan las cosas. Eh, Creo que la pregunta siempre es una respuesta enfocada a que no se frene la curiosidad porque ya crees saber hacer las cosas. Exacto. No perdamos ese espíritu curioso o incluso la metodología de saber investigar, de saber probar, saber dibujar en el sentido de poder dibujar más que una sola cosa. Claramente sí dibujar mucho, pero más por el hecho de generarlo como disciplina, generarlo como una constancia que nos permita disfrutarlo e interiorizarlo como un proceso cotidiano. O sea, creo que nuestra diferencia con muchas profesiones es que, por ejemplo, se les enseña a usar Excel o Word y pues tú lo empiezas a usar toda la vida, todos los días. Creo que esa es una pequeña analogía que puedo hacer con respecto al dibujo, Claro. que lo hagamos de forma que se sienta que no es un martirio hacerlo. Exacto. Está bueno descansar claramente, porque pues, ¿quién no se cansa de usar Excel? Así lo mismo es el dibujo. Es necesario descansar para volver a retomar, pero que no se vuelva un peso, porque Claro. creo que se nos vuelve importante es ser amables con nosotros mismos. ¿Qué Mm. le diría a una persona que está empezando, que fue hace 10 años mi ser? Es ser más amable conmigo misma. Como, claro, no lo sabes hacer, eventualmente lo sabrás hacer. Como sigue haciéndole hasta que vas encontrando las personas adecuadas, vas encontrando las personas que te van a acompañar, también las personas que te van a ayudar a encontrar también las oportunidades, porque esto es una comunidad o esto es un espacio que uno no puede hacerlo solo, uno requiere Exacto. mucho de trabajar en comunidad. Exacto. Me encanta. Con esas dos cosas me quedo. Ser más amables con nosotros mismos es bien valioso, chicos. A veces somos muy injustos con lo que hacemos al inicio y pues no es buena idea. Y lo otro que dijiste, somos una comunidad, estamos parte de un todo, ¿no? Entonces Ujú, me encantan súper bien. Pues miren, aquí les vamos a dejar las redes bueno, los lugares de contacto de Inari. Aquí lo tengo, de hecho, en grande tu ArtStation. Y les voy a poner aquí la liga, aquí en el chat, para que quien quiera pueda ir echándole ahí un ojillo, más con más detalle, más pantalla más grande, que pueda ir ujú. viendo todo lo que nos mostró aquí Inari y más que viene de lo que vamos a estar viendo pronto para que puedas pues para que todos puedan, ¿no? Echarle ahí un ojito y también van a poder contactarle a través de su Instagram, que ahí está también inari.artist, ahí le pueden encontrar para que le sigan, para que puedan ver todo su trabajo y también puedan entrar a su website, que aquí ya lo tenemos, para que también ahí va a estar publicando pues, cosas de portafolio, proyectos de character design, de BizDev, etcétera, en Ujú. inariart.com para que también puedan ahí echarle un ojillo y pues que le sigan y pues sean parte también de este proceso evolutivo que tuvo a lo largo de estos 18 meses, poquito más, en el caso de Inari. Y bueno, también nos va a dejar aquí, se las voy a copiar de aquí también, para que puedan en Linktree, puedan seguirte, ahí está, y puedan, pues igual, seguir viendo parte de tu trabajo, ¿no? Entonces, pues eso, pues me encanta, me encanta, me encanta. Pues quiero agradecerte, Inari. La verdad es que qué buena onda que nos acompañaste. Está padrísimo, y bien orgullosos que nos sentimos de tu trabajo porque, pues, y yo quería cerrar también con eso el día de hoy de invitarte y lo que dije muy al inicio, porque me parece padrísimo el hecho de que hayas llegado de la manera como llegaste, que nos hayas contado aquí la manera en cómo fue esa introspectiva inicial y cómo fue el proceso de trabajo, pues hasta lo que nos mostraste hoy, ¿no? Y pues debo de decirlo aquí en público con todos, eh, además de todo lo que nos contó Inari, quiero que sepan que Inari siempre, siempre, siempre fue muy profesional desde que llegó. Es decir, se lo tomó en serio, tuvo siempre
una gran actitud ante las sesiones, ante las preguntas, preguntando cosas súper interesantes, anotando todo, no faltando, súper profesional. Y eso es parte también del resultado que tenemos hoy, porque esta es una profesión bien complicada, chicos, de verdad es bien difícil, porque no solo es todo lo que ya nos contó Inari, ¿no? Sino además desarrollar otro tipo de habilidades. Y esas habilidades pues van de la mano de administrarte bien, gestionar bien tu trabajo, planear, o como lo dijo ahorita, ¿no? Ser amable al inicio, pero también ir gestionando bien los proyectos, saber descansar, saber hacer muchas cosas, porque es una carrera de largo alcance, chicos. Esta no es una carrera de 100 metros planos, es muy difícil, por eso no todo el mundo es diseñador. Y en este caso, no todos son diseñadoras como Inari. Entonces, pues, de verdad, Inari, mil gracias por haber aceptado la invitación. Yo feliz de que nos hayas acompañado y pues que no te pierdas, que te quedes en contacto, que ahí sigas en el radar pues, para seguirte invitando a otras cosas, porque estaría padrísimo también en algún tiempo, breve tal vez, volverte a invitar, ¿no? Pero ahora con los chicos de otras generaciones para que vean que es completamente posible en tanto pues, te dediques y sacrifiques y le metes en serio, ¿no? Entonces, pues ojalá nos puedas acompañar pronto, te late. Claro que sí, estaré encantada de volverlos a acompañar en algún otro espacio. Muy feliz por la invitación. No, pues Les- nosotros somos los agradecidos y los felices, Inari. Muy bien. Bueno, pues me quedo con Víctor. Te mando un abrazo, Inari. De verdad, muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto, ¿va? Listo, muchas gracias. Gracias a todos. Que estén muy Gracias. bien. Felicidades, Inari. Chao. Cuídense. Bye. ¿Qué onda, Vic? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Pues aquí, mira, deleitándonos con el